Ahora en Punto de Enlace toca hablar de matemáticas, una disciplina que fascina a muchos, pero que se les atraganta y espanta a otros. Según el último informe de la OCDE, los alumnos españoles de cuarto curso de primaria, con 9 a 10 años de edad, han empeorado su rendimiento en ciencias y en matemáticas y se alejan de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Aseguran los expertos que la atracción o el rechazo a cualquier materia depende mucho de cómo y con quién nos iniciemos en ella. En múltiples ocasiones, la suerte de tener un profesor que te transmita su pasión por cualquier asignatura con motivación, pedagogía y método hará más fácil y bello su aprendizaje. Este es el caso del profesor alemán afincado en España, Albrecht Heß, reconocido con el premio Smartick a la mejor historia docente 2020. Profesor Heß, bienvenido a Radio Exterior de España. Hola, buenos días. Enhorabuena por el premio, por el galardón. Muchísimas gracias. Dígame, ¿qué ha significado para usted este premio, tras más de 30 años enseñando matemáticas a los más jóvenes? Han sido exactamente 24 años. Ha sido una gran sorpresa, porque me han dado este premio como profesor en un colegio extranjero, en el Colegio Alemán de Madrid, los españoles. Y yo he hecho o preparado alumnos a los concursos en los dos lados, en los concursos alemanes por Alemania y también en los concursos españoles aquí en España. Me ha sido una gran sorpresa, porque yo he sabido que había colegas mías muy admirados y a ellos, en mi opinión, lo han merecido mucho más que yo. Profesor, dígame, ¿qué son las matemáticas y para cuántas cosas sirven? Las matemáticas son una ciencia como otras, pero sirven para cuantificar y para hacer modelos para muchísimas cosas, física, biología, química. No entendemos las ciencias y el mundo sin las matemáticas. Y hay un dicho de un matemático que ha dicho, es muy sorprendente cómo el mundo científico se puede explicar solo con unos números y es un milagro. Incorporo a la antena a Javier Arroyo, cofundador de Smartick, el método online de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Señor Arroyo, bienvenido a Punto de Enlace. Muchas gracias, buenos días. Le devuelvo un poco la pregunta. ¿Por qué el profesor Heß es merecedor de este premio a la mejor historia docente de Smartick? ¿Qué méritos reúne el profesor Heß para ser merecedor de este galardón? Bueno, pues primero enhorabuena al doctor Heß, de mi parte y de parte de Smartick y de todo el jurado, ¿no? Gracias. Bueno, pues es un gran merecedor de este premio por varias razones, ¿no? La primera es su trayectoria, no es algo puntual, tiene una trayectoria de muchos años de transmitir ese amor y esa pasión por las matemáticas, que es lo principal, ¿no? De enseñar la materia, de motivar a los alumnos, de hacerla bonita, hacer que se interesen, etcétera. Y luego también le avalan los resultados, ¿no? Tiene excelentes resultados en los alumnos que presentan a las pruebas matemáticas, los concursos de matemáticas, siempre quedan muy bien posicionados, pero más allá de eso yo creo que lo importante es esa pasión, ¿no? que transmite a los niños por las matemáticas, cuando es una asignatura que no paramos de escuchar en todos lados que mucha gente le tiene manía o que le frustra, ¿no? Entonces, eso ya de por sí tiene mucho mérito. Bueno, les pregunto a los dos. El último informe internacional sobre evaluación educativa asegura que los niños y niñas españoles de 9 y 10 años han empeorado su rendimiento en ciencias y matemáticas y se alejan de la media de la OCDE y de la Unión Europea. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? ¿Al sistema educativo? ¿A los jóvenes? ¿A los profesores que no están lo suficientemente preparados? ¿A qué se debe, profesor Heß? No puedo hablar por el sistema español, porque yo nunca he dado clases en un colegio español, ni yo sé un poco por mis alumnos que han entrado de colegios españoles en el colegio alemán cómo funciona, pero nunca he experimentado el sistema español. Entonces, yo puedo hablar por el sistema alemán y yo creo que todos estos informes de PISA y eso asustan de vez en cuando los
las administraciones educativas y después empiezan actuando y proponiendo nuevos métodos, nuevas teorías, pero para eso hace falta en mi opinión, un profesorado bien preparado para adaptarlos. Y ahí yo creo que hay el problema, porque ¿cómo se atrae un profesorado a un alumno muy bueno a ser profesor si las condiciones en las aulas, las clases con muchos alumnos, alumnos que pasan el curso sin aprobar el curso anterior, si estas condiciones no mejoran? Javier, ¿a qué se debe esto? Estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Yo creo que tenemos que mejorar la capacitación, la formación de los profesores de matemáticas. En España, menos de un 7% de los créditos de la carrera de enseñanza de magisterio corresponden a matemáticas, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que tenemos que atraer a más especialistas. Está demostrado que cuando un especialista en la materia, los alumnos de esos especialistas tienen mejores notas. Entonces hay que atraer en España, por dar un dato, solamente, o sea, el 53% de los profesores son especialistas en pedagogía y no en materias específicas, ¿no? Entonces eso también tiene su impacto. Hay que enseñar, además de didáctica, que está muy bien enseñar didáctica, hay que enseñar dominio de los contenidos y especialmente en matemáticas. Y luego también, por dar un dato, en Singapur el 74% versus el 37% ha recibido de los profesores ha recibido formación en matemáticas en los últimos años, ¿no? Para continuar capacitándoles, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay que fomentar el interés de los alumnos en las matemáticas. Bueno, pues hay datos en el informe TIMSS, hay datos reveladores, ¿no? Que solo al 37% de los alumnos le gustan las matemáticas y solamente el 27% de los alumnos se sienten confiados en esta materia, ¿no? Entonces, es muy revelador, ¿no? Del interés que despiertan las matemáticas también. Profesor Ges, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es su método? ¿Cómo hace usted que los jóvenes se interesen y sean buenos en matemáticas? No es secreto. Yo creo que el secreto es hay que amar las asignaturas que un profesor imparte. Después el resto viene, en mi opinión, automáticamente. Y también he tenido la suerte de haber tenido muy buenos alumnos. Sin alumnos que reaccionan con mis métodos, no podría haber hecho nada. Métodos, yo sé que mis alumnos serían, yo siempre he llamado un método problema de guardería. Entonces, si hay un problema muy difícil, yo he propuesto a los alumnos, a los buenos y a los que tenían dificultades en matemáticas, ponerse un problema más fácil. Si hay un cálculo con números de muchas cifras, entonces pensar cómo se hace el mismo problema con números de pocas cifras, o que si hay un cálculo enorme de fracciones, hay que hacer primero el cálculo con números enteros y preguntarse cómo se ha hecho con números enteros. Y eso llamaba siempre el problema de la guardería, y los alumnos se reían de este método. Profesor, usted es hijo de un matemático. Dígame, ¿cómo surgió en usted el interés, la pasión por las matemáticas? ¿Por influencia de su padre, por sus profesores? ¿Por qué? Seguramente por mi padre. Y participaba yo he nacido en Alemania del Este, detrás del muro, y había ahí concursos de todas esas olimpiadas de matemáticas que hay, surgieron en los años 50, 60 por iniciativa de rumanos, húngaros y después la Unión Soviética. Entonces, esas olimpiadas surgieron ahí y yo participé en esas olimpiadas y ganaba premios. Entonces, como en la revista anterior que han hecho ustedes como Rafa Nadal, entonces yo tenía mis pelotas, eso eran mis concursos y participaba y tenía éxito.
Sí, a los 16 años he leído, ¿no?, que ganó usted una medalla de plata en esas Olimpiadas Matemáticas. A las 16 en una internacional en Polonia sí ganaba la medalla de plata, sí. Javier Arroyo, ¿en qué consiste el método online de Smartick de aprendizaje de matemáticas? El método Smartick se ha dirigido a niños de 4 a 14 años, está basado en inteligencia artificial que nos permite hacer lo siguiente. Por un lado, es un diagnóstico muy preciso de qué sabe y qué no sabe cada niño, para con ese diagnóstico componer o diseñar un plan de estudios a medida, de tal manera que cada alumno trabaje únicamente las áreas que necesita reforzar y pase muy rápido, pase por alto aquellas que ya domina. Es una sesión diaria de 15 minutos. Entonces, esa inteligencia artificial, ya además de diseñar un plan de estudios único, nos permite ir adaptando el contenido en tiempo real. Es decir, en función de cómo vaya reaccionando, cómo vaya contestando en una serie de parámetros, tanto en velocidad de respuesta, si responde en efectividad, si responde bien o mal, el tipo de concepto en el que está trabajando y todo su histórico, nos permite ir a darle respuesta inmediata para que el alumno aprenda sobre la marcha si está bien o está mal, pero sobre todo lo más importante es que nos permite ir adaptando el contenido en tiempo real, un ejercicio a otro, en función de cómo vaya respondiendo, la dificultad incrementa o disminuye, ¿no? Y luego también un punto que nos diferencia mucho, y que es uno de los puntos que resalta el informe Teams, es que en Smartick trabajamos mucho, hacemos mucho hincapié en el razonamiento, ¿no? En esa lógica, en entender las matemáticas, en enseñar a pensar, desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Esa lógica. Y eso es un poco lo que es el método Smartick. ¿A quién va dirigido este método? ¿Solamente a niños de esas edades o a cualquier persona? ¿Y qué grado de eficacia tiene según la experiencia, ¿no?, que ya llevan ustedes? Va dirigido a niños de 4 a 14 años. Tenemos miles de alumnos en más de 100 países y los resultados desde hace ya años son resultados muy... Bueno, pues son extraordinarios. Al final se trata de un entrenamiento en matemáticas, un entrenamiento totalmente a medida, un entrenamiento que se adapta al niño, ¿no? Entonces, el 94% de los niños que hacen Smartick mejoran sus habilidades matemáticas, su capacidad de resolución de problemas y mejoran su rendimiento en matemáticas. ¿Cómo hace uno para apuntarse a este método? Es muy fácil, un registro muy fácil en la página web vía navegador o bien descarga de la aplicación, tanto en Android como en iOS. Un registro súper fácil, 1 minuto, 2 minutos. Hay un periodo de prueba gratuita, a partir de ahí deciden si suscribirse al método o no. Profesor Ges, usted es un gran formador de talentos matemáticos. Usted ha dirigido una extraescolar en el Colegio Alemán de Madrid, donde año tras año se fraguan campeones de concursos y olimpiadas de matemáticas nacionales e internacionales. ¿Cómo son esas olimpiadas y cómo se forma a un joven para ese tipo de competición, profesor? Normalmente si hay alumnos que tienen buenas notas en las clases, no es automáticamente que tengan éxito en concursos. Eso que ha dicho el profesor Arroyo, que la formación por estos métodos electrónicos, que son esos métodos que pueden proponer un problema y que tiene una solución única. En los concursos es completamente diferente. Hay problemas que uno tiene que pensar nuevos métodos. No son cosas que un alumno ya ha hecho y después recibe una buena nota si lo hace igual que el profesor. Normalmente esas son cosas que ni el profesor sabe, lo ha hecho anteriormente, y ni el alumno. Entonces esas son cosas nuevas. Entonces es preparar a los alumnos de estar antes de un obstáculo que no saben cómo pasarlo y vivir con esto. Y eso hay que enseñar paciencia, hay que perseverancia y todas estas cosas que en el colegio normalmente son muy difíciles de enseñar. Pues profesor Ges, reconocido con el premio Smartick a la mejor historia docente 2020, y Javier Arroyo, socio fundador de Smartick, muchísimas gracias a los dos por atender la llamada de Radio Exterior de España. Que les vaya bonito y hasta pronto. Gracias. Adiós, profesor. Gracias. Javier. Yo felicitar de nuevo al profesor, que es tremendamente modesto. De verdad, tenéis que escuchar los testimonios de
de sus alumnos, que realmente son esa pasión que transmites es única. Yo fui alumno del Colegio Alemán, no por desgracia no lo tuve como profesor, pero sí tengo amigos, ¿no? Laura, Sofía Löwen, deja huella, ha dejado mucha huella. Enhorabuena, profesor, de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta pronto a los dos. Hasta pronto. Adiós.